de Platense para hablar de lo que sucedió este fin de semana, los 3 puntos que consiguió como local en Vicente López y también del transitar, ¿no? Del torneo. Tipo muy interesante, Nahuel, Walter, le dije, Nahuel Coloma, pero muy interesante. Hola Walter, ya te bauticé. ¿Cómo estás, Víctor? Un Che, gusto y muchísimas gracias por el contacto. ¿Cómo estás? no, por favor, gracias a vos por la amabilidad que tenés en atendernos, Nahuel. Bueno, nada, ¿cómo se festejó el triunfo el domingo, no? La verdad que sí, nada, era un poco algo que estábamos esperando, siempre por H o por B, por algún detalle que cae del otro lado, no podíamos tener esos 3 puntos que no era un poquito de aire en esa lucha ahí abajo, pero a la vez también como para seguir construyendo y confiando en lo que venimos haciendo. Creo Ujú. que esa es la parte más importante y por eso también el desahogo, creo que lo estábamos esperando como grupo, como por el laburo que venimos haciendo y que siempre nos faltaba 5 para el peso y ahí viene el festejo que viste el otro día. Eh, Cuando decís siempre faltaban 5 para el peso y hay que, nada, hay que traducirlo y meterlo en el idioma del futsal, ¿qué le faltaba, Nahuel? Y mirá, si bien ahora ya van 19 a 20 fechas, a ver, un poco el análisis que hacemos de la primera rueda, si bien obviamente siempre hubo cosas para corregir y seguramente hemos tenido errores dentro de la cancha y a ver, en nuestro rol quizás de tomar decisiones, lecturas de partido y demás, hemos perdido partidos o empatado partidos por no poder cerrarlos, por llegar demasiado, a veces muy claro y no tener esa frialdad a la hora de definir. Creo que ahí también hubo una irregularidad. Me parece también que hubo momentos donde nuestra fortaleza de la cabeza no apareció y creo que recién ahora, en una segunda ronda, quizás con poder haber sumado 2 refuerzos que quizás nos dan algunas armas más en ataque y en defensa, creo que ahí también se dio un cambio de chip ahí interesante. Pero me parece que el análisis de la primera rueda fue ese. Siempre nos faltaba cerrar el partido o cuando estábamos con esos momentos donde llegas mucho al arco no poder convertirlos y nada, y los fantasmas te empiezan a aparecer del che, llego y no la meto, che, llego y no la meto y esto es una historia cantada. Cuando no haces el gol ahí, para el otro lado siempre la pagamos un poco caro y bueno, creo que ahí están los detalles, me parece. Hay muchos equipos que esos detalles tienen la suerte que cuentan con individualidades o laburo que hacen caer ese detalle para su lado y bueno, hay otros que corremos con la suerte que tenemos que todavía buscarla. Deben el partido todavía, deben el clásico con Argentinos. Argentinos tuvo una remontada de esas, viste, que no se esperan de pronto. 10 partidos seguidos ganando y logró el equipo de Espósito pelear dentro de zona de playoff. ¿Cómo esperás el clásico, Nahuel? Y mira, la verdad que más allá que bueno, se suspendió y después nosotros llegamos quizás con esto de habernos levantado un poquitito y ellos vienen con una racha que bueno, el otro día tuvieron la mala suerte, se les cortó con Pacífico. Me parece que siempre es un partido aparte. Me parece como que esos clásicos, por lo menos en el club, nosotros los vivimos muy a flor de piel. Me parece que también tiene que ver con un poquito de sentido de pertenencia de lo que es Platense. Se vive una semana distinta. Pero bueno, al no tener fecha todavía del suspendido ni nada, es como que estamos metidos en la cabeza con lo que viene ahora con Maldonado y cuando llegue la semana del clásico se vivirá esa atmósfera distinta y que bueno, son partidos durísimos, que siempre son dos equipos que proponen, quizás con distintas ideas, pero siempre se propone algo lindo para ver y siempre esperamos jugarlo. Ustedes tienen jugadores muy, pero muy importantes, de muy buen pie, y Estrella de Maldonado también, así que cuando vayan para Atlanta, juegan en Atlanta, ¿no? Sí, Jugamos en Atlanta el domingo a las 8, bien. domingo a las 20. Y de pronto, bueno, Maldonado tiene jugadores, bueno, Castro es un jugador así Sí. como central, es un hombre como con muy buen manejo de la pelota. ¿Se trabaja eso cuando tenés un tipo como Castro? ¿Decidís meter a alguien ahí? ¿Decidís mejor jugar en zona? ¿Cómo manejas eso, Nahuel? Nosotros tuvimos la chance de jugar bueno con Maldonado en la primera ronda y después por Copa Argentina.
o sea, ya va a ser el tercer partido que nos cruzamos, y se dieron dos escenarios totalmente distintos por momentos. Maldonado es un equipo que me parece que tiene un sistema de juego que lo basa bastante en Matías, que está dentro, para mi entender, está dentro de los 3-4 mejores jugadores de la divisional. Tiene una jerarquía increíble y me parece que ellos lo basan bastante ahí. La realidad es que, a ver, nos enfocamos mucho en lo que hacemos nosotros, pero sí también enfocamos en cómo cortar esos sistemas para que la pelota le llegue lo más sucia posible a Matías, para que no quede en zona de finalización. A ver, nosotros en el sistema de la defensa quizás vamos adaptando, tenemos la suerte a veces de adaptar por la calidad de jugadores que hay y la idea de adaptarlo según el rival. La realidad es que intentaremos cortar esos sistemas de juego para que no le llegue la pelota y bueno, en el caso de que le llegue, dar muchas ayudas y estar convencido de esa faceta defensiva que nos va a ayudar a recuperar y a salir, que creo que también Maldonado te propone un poco eso y bueno, nada, después se dará el partido que se tenga que dar. Creo que sería un error entrar en el palo por palo con ellos, porque es un equipo que finaliza muy bien, pero bueno, nada, después estando con la pelota ahí rodando, vas viendo pulsaciones, vas viendo los análisis y capaz cambias de idea, pero un poquito va a ser eso. Nada, le restan todavía, creo que 13 fechas, me parece que estoy bien, ¿no? 13 o 14 fechas faltan para que termine el torneo y entendiendo que quizás el partido con Unión de Espeleta puede ser bisagra, porque realmente los pone en un lugar ya sin riesgo, por lo menos para las próximas semanas. Eso termina como una especie de inyección. ¿Cómo empezás a pensar en tu cabeza, Nahuel? Porque ya estamos promediando el campeonato. ¿Cómo esperás esas últimas fechas? Mirá, sería como bastante quizás irresponsable de mi parte pensar en más adelante. A ver, creo que una de las cosas que intentamos cambiar es el chip de pensar y ir partido a partido. Sí, me parece que el resultado del domingo, más allá de si hubiese sido un punto, 3 puntos, me parece que se dio otra manera, otra forma, me parece que se dio otra actitud también, que en esos momentos, a ver, nosotros el otro día levantamos un 2-0, que quizás en otro momento del torneo nos hubiese costado más, y creo que lo pudimos transitar bien. Me parece que esto va a ser partido a partido, y ojalá esto nos sirva para agarrar el envión de que esto es real también. Nosotros no pudimos meter una racha quizás de un par de triunfos seguidos o un par de partidos sin perder, que habla de la regularidad que te decía al principio. Ojalá que nos sirva para eso, y si no, también que nos sirva para bueno, vender quizás más cara las derrotas o dejar otra imagen. Me parece que también esa parte es importante. Muchas veces quizás te enfocás en el tema de resultados, pero me parece que también la forma es súper importante, y me parece que si tenés una buena forma, creo que estás más cerca del resultado. Creo que va por ahí, me parece que nos va a servir. Lo del domingo me parece que nos va a servir bastante. Vos sabés que nosotros te seguimos en Instagram, está claro, y siempre destacamos tus reflexiones. Tus reflexiones son como muy interesantes y marcan además una tendencia a cómo alguien puede ver un grupo, cómo lo puede ordenar, cómo se convierte también desde la conducción alentando una construcción horizontal, colectiva. A medida que fue pasando el campeonato, con respecto a la relación que tenés con tus dirigidos, ¿sentís que eso va generando un estado anímico, filosófico de tu juego dentro del plantel, Nahuel? A ver, yo quizás peco un poco a veces de ser muy colectivo en el juego. Muchas veces, a ver, quizás yo hago análisis de lo que me tocó vivir con otros equipos, hasta siendo jugador a veces, y me baso mucho en lo colectivo, de quizás no caer en individualidades, de un juego quizás mucho más asociado, y creo que también un poco no sé si me define a mí, pero es como es mi personalidad, digamos. Intento como trasladar un poco eso. Creo que los chicos, este año es un proceso nuevo, llegaron muchos jugadores nuevos, sin contar que también tenemos chicos que son muy chicos,
pibes que han debutado, que yo los tengo desde la cuarta, la quinta, que son 2002, 2003, que se fueron acomodando también a lo que es una primera división y el trabajo semana a semana, pero creo que intento como bajar esa línea de que la estrella es el equipo. O sea, no hay un salvador o alguien que nos va a venir y nos va a dar la fórmula mágica. Me parece que si estamos todos juntitos ahí, nos va bien a todos y la individualidad después podrá sumarse a esa idea grupal. Creo que desde ahí parte la idea de lo que yo intento pregonar y lo que se ve desde el juego también. Bien, Nahuel es tu primer nombre, ¿no? Así es. ¿Y el segundo, tenés segundo nombre? Tengo segundo nombre, Carlos. Ah, pero no es Walter entonces. No, Nahuel Carlos. No, está bien. Bueno, discúlpame que te haya llamado Walter, Nahuel. No, Vos sabés ningún problema. Vos sabés que a José Moreno, al DT de Estrella de Boedo, no una, sino varias veces le he dicho José Romero, y un día me manda un mensaje y me dice, estás empecinado en cambiarme el apellido, Víctor. No, son los años, Nahuel, son los años, ¿qué va a ser? No pasa nada, quédate tranquilo. Bueno, Nahuel, ojalá nos crucemos pronto y en algún momento veremos de poder... Tenemos que idear la forma de generar un móvil, tratar de estar en el momento del entrenamiento y también de prestarle un poco de atención a las inferiores. Así que nada, creo que no va a faltar oportunidad en que nos podamos cruzar por ahí, Nahuel. Te mandamos un abrazo y te volvemos a agradecer el gesto que tenés en atendernos. No, por favor, Víctor, gracias a ustedes. Saludos a todos los que estén escuchando y en función a esto último, saben que acá en Platense tienen las puertas abiertas cuando lo quieran. Lo que se pueda ayudar y que sea también para ayudar al deporte, estamos totalmente predispuestos, así que cuando quieran, Víctor, los esperamos. Bien, muchas gracias, Nahuel. Un abrazo grande, gracias a usted. Bien,